que el caso Epstein no se va. De todo lo que ha pasado en Estados Unidos de esta semana, que podríamos hablar de la semana de Trump, lo que lo tiene loco es el caso Epstein. Hubo un nuevo intento por parte del Congreso estadounidense por lograr que se liberaran todos los documentos sobre el caso de Jeffrey Epstein. Por un voto republicano no se consiguió. Los republicanos, y esto a mí me parece increíble, la hipocresía que hay. Hillary Clinton fue perseguida horrorosamente por toda la idea, el Pizzagate. Pizzagate, del que hablamos aquí en este canal en su momento, era una teoría de la conspiración según la cual los demócratas en una pizzería en el sótano tenían niños de los que abusaban sexualmente y luego se los comían para obtener una sustancia que los mantenía jóvenes para siempre. Si tú ves a Hillary Clinton, por poner un ejemplo, verás que joven para siempre no va a ser, y su marido menos. Llegó un tipo armado a atacar esa pizzería que no tenía ni sótano. Era una puta pizzería normal, común y corriente. Pero era por los niños. Los niños siempre han sido utilizados para promover el pánico en los Estados Unidos, para promover el pánico en contra de los negros, en contra de los comunistas. Al modo de los Simpsons, que es que nadie va a pensar en los niños. Siempre cuando te inventas que alguien está abusando de niños en Estados Unidos y en todo el mundo, obviamente, causa una reacción social muy fuerte y muy irracional. En este caso, durante años los republicanos dijeron que Jeffrey Epstein tenía un montón de amigos demócratas poderosos que lo habían protegido y que habían intervenido en su muerte para impedir que él dijera la verdad sobre todas las personas que habían asistido a su isla. Isla en la cual tenía a una multitud cambiante y constantemente rotativa de jóvenes mujeres menores de edad, generalmente captadas por su cómplice, la enloquecida Ghislaine Maxwell, y las llevaba allí. Obviamente les ofrecían dinero, les ofrecían lujos, les ofrecían cosas así, para que personas importantes del entorno de Epstein, ya sea por dinero o por influencias o por lo que fueran, disfrutaran sexualmente de estas menores de edad. Esa es la historia. Yo recuerdo que alguna vez me pasó, y acababa de salir del bachillerato, con una chica me cuenta que hay un señor muy rico que invita a las niñas a su casa y que tiene una piscina y que les va a comprar trajes de baño para que vayan a bañarse allá a la piscina, porque el señor es muy bueno. Y yo, que tenía 20 o 19 años, les dije, ni locas, no es bueno, ese señor está obviamente yendo a otro lado. Pues estas niñas tenían 13, 14, 15 años. Y a los 20 me daba yo cuenta de que si todavía no eran demasiado jóvenes para mí, sí lo eran para cualquiera que no tuviera 20 años. Y sobre todo para un señor muy rico que tenía una casa en Polanco, las zonas residenciales más exclusivas de la Ciudad de México. Bueno, es esa historia, y no es una historia que desgraciadamente se repite una y otra vez, sobre todo porque hay se le da un valor especial a la depredación de la gente muy joven, que además es más vulnerable. Bueno, entonces, durante mucho tiempo los republicanos persiguieron, hay que contar la verdad sobre Epstein, y el actual vicepresidente salía en televisión, decía, lo de Epstein lo queremos saber. Ahora no quiere que lo sepan, pero resulta que incluso llegó a pasar que la Procuradora General, la Fiscal General de Estados Unidos, dijo que tenía la lista de clientes o asociados de Epstein en su escritorio, y 2 días después no había tal lista y no había tal escritorio. Dijo que no, la lista no existía. Oye, ¿usted dijo que la tenía? No, yo dije que tenía otros documentos. No, señora, usted dijo que era la lista de clientes, la libretita de amigos, la libreta telefónica. Oye, tengo una chica nueva, ¿quieres venirla a ver? Lo que hace cualquier proxeneta. Y al parecer, pues, el problema es que Donald Trump fue su mejor amigo 17 años y entonces probablemente está implicado en todo esto. Entonces ahora no quieren saber de esto los republicanos, que ahora de pronto les da igual que chicas de 13, 14, 15, 16 años
fueran depredadas por estas bestias. El Washington Post hace un tiempo afirmó que existía una determinada carta que Donald Trump le había enviado a Jeffrey Epstein con motivo de sus 50 cumpleaños en 1993. Y Donald Trump dijo que esa carta no existía y demandó al Washington Post, no, al Wall Street Journal, al Wall Street Journal, lo demandó por $10,000 millones por decir que existía esta carta, que ahora fue entregada hace un par de días por la familia, los responsables del patrimonio de Jeffrey Epstein, entregaron el libro de felicitaciones de amigos que le hicieron a Jeffrey Epstein, sus amigos, y entre ellos está esta carta que efectivamente existe. Voz en off. Debe haber algo más. La vida debe tener más que tenerlo todo, dice Donald. Sí, lo hay, pero no te diré qué es. Jeffrey, ni lo haré yo, porque sé lo que es. Donald, tenemos ciertas cosas en común, Jeffrey. Jeffrey, sí, las tenemos. Hay que pensar en ello. O ahora que lo pienso. Donald, los enigmas nunca envejecen. ¿Te has dado cuenta? Jeffrey, de hecho, me resultó claro desde la primera vez que te vi. Donald, un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños y que cada día pueda ser otro maravilloso secreto. Y firma Donald Trump poniendo su firma donde estaría, pues obviamente, el vello púbico de la mujer que dibujó. Donald Trump dijo que él no dibujaba, luego dijo que no dibujaba mujeres, luego se dijo que esa no era su firma, todas las firmas de la época son idénticas a esta. Alguien que firma mucho no varía mucho su firma. Los que ya firmamos poco, nuestra firma puede ser mucho más variable y aún así un experto la reconoce. No grafólogo, sino grafóscopo. Y en este caso, la firma es de Donald Trump. Está junto con otra página en la cual unos le están entregando supuestamente de estos cheques fake gigantescos, le están dando un cheque con el que supuestamente Donald Trump le compró a una chica por $22,500 a Jeffrey Epstein. Es un chiste, pero no es un chiste. Hay otra página verdaderamente repugnante donde ves a tres niñas vestidas, o sea, está dibujado como dibujos de menor de edad, pero se ve a dos niñas con sus trencitas y sus falditas de cuadritos, y está Jeffrey Epstein de pelo negro yendo a darles globos y golosinas. Y en la siguiente página está Jeffrey Epstein tirado en una tumbona en la playa y hay tres jóvenes mujeres atendiéndolo. Digo, no se necesita precisamente ser Albert Einstein o Stephen Hawking para pensar que de qué estamos hablando, de lo que estamos hablando, de lo que todos sabemos que existe. Pero Donald Trump no quiere que se le relacione con ello. Aunque probablemente todo parece indicar, según los datos que tenemos, que fue uno de los clientes de Epstein. Es muy curioso. Puedes destruir la ciencia en Estados Unidos, puedes atacar a las universidades, puedes destruir el sistema de salud para matar gente por falta de vacunas. Puedes emprender guerras, puedes cambiar el Departamento de Defensa por Departamento de Guerra anunciando que va a ser guerra, puedes ocupar militarmente grandes ciudades de tu país como Los Ángeles y Washington, D.C. Y lo que puede tirar a Donald Trump, y él lo sabe, es que sea relacionado con esta secta de pederastas y que se sepa que él fue uno de los beneficiarios de las chicas violadas, utilizadas, víctimas de abuso de Jeffrey Epstein. No hay consentimiento cuando hay minoría de edad porque no sabes en lo que te estás metiendo. Y esto te lo dicen hoy. Por cierto, todas las mujeres que han hablado, que fueron víctimas de Epstein, que a los 14 o 15 o 16 o 17 años esto les podía haber parecido hasta una aventura maravillosa, pero que ha tenido efectos graves sobre su vida, no porque hayan practicado el sexo, sino por las circunstancias en las que se practica, porque te das cuenta que han abusado de ti, que han abusado de tu confianza, que te han utilizado, que han abusado de tu ignorancia, de tu ingenuidad, de tu inocencia, de tu falta de barrio, de calle, de experiencia.
y eso deja cicatrices. Entonces, hay cientos de mujeres, y por cierto, el otro día hablaron estas mujeres en una cuestión, en un asunto, en un acto público, y todas las televisoras estadounidenses las tuvieron, menos Fox News. El caso Epstein no se va y es el que le puede costar absolutamente todo a Donald Trump.